Muy buenas tardes, chicos. Entonces, para continuar con la unidad temática que corresponde a lo que es algoritmos, programa y pseudolenguaje, ya una vez teniendo presente que un algoritmo no es más que un conjunto de pasos ordenados de forma sistémica con la finalidad de poder solventar alguna problemática, ¿verdad? Ya sabemos lo que es algoritmo, sabemos cómo comenzarlo, cómo realizar su proceso, su debido proceso y cómo finalizarlo. Nos encontramos entonces con una palabra que se llama pseudolenguaje, o también como le conocemos como pseudocódigo. Antes de iniciar a decirles qué es cada una de estas cosas, lo importante es saber qué significa la palabra pseudo. Pseudo significa en otro idioma falso. Quiere decir que es un falso código. Es decir, es un código que se puede aproximar, por decirlo así, a un programa. ¿Ok? Bien, si ya tenemos el algoritmo, que es el lenguaje cotidiano, debemos tener un lenguaje intermedio, que viene a ser nuestro pseudocódigo, para poder finalizar y poder ejecutar un programa. Cabe destacar que el pseudocódigo no tiene unas reglas preestablecidas. Si bien es cierto, debe tener obviamente un final, porque debemos saber hasta dónde termina el pseudocódigo, pero no necesariamente va a tener un inicio. Ya el inicio del proceso y el fin no tiene el algoritmo. El pseudocódigo va a depender del estilo del programador. Es decir, todos y cada uno somos libres de identificar las actividades que vaya a desarrollar nuestro pseudocódigo o nuestro pseudolenguaje. Por acá les tengo un ejemplito, ¿verdad? Tenemos un pseudocódigo que permite sumar dos números. Si queremos un programa que nos sume dos números, sencillamente tenemos que indicarle quién es el número 1 y quién es el número 2, ¿verdad? Una vez que tengamos esos dos números, es la forma en la que nosotros podemos proceder a la suma de esos dos números, ¿ok? Cuando ustedes vayan a ejecutar un pseudocódigo o un pseudolenguaje, o como ustedes quieran decirle, debemos tener presente que este papel va a formar parte de lo que es la consola del usuario. Es decir, ya aquí no vamos a pensar como el que se sienta en la computadora a ver qué es lo que hace el computador, sino que nos vamos a sentar a emitirle una serie de instrucciones al computador para que el computador reaccione de acuerdo a lo que nosotros queremos. Eso es lo que hace el programador, ¿ok? Tenemos palabras reservadas, en este caso coloqué aquí programa que suma dos números. Tenemos palabras reservadas como mostrar. ¿Qué significa mostrar? Mostrar quiere decir que lo que se encuentra entre comillas me lo va a mostrar el computador por la pantalla. Es decir, le va a mostrar al usuario, al que se siente en la computadora, le dice, escribe el primer número. La persona ingresa el primer número porque a todas estas no nos han dicho cuáles son estos dos números que vamos a sumar, es decir, los desconocemos. Y si los desconocemos, por ley matemática, sabemos que corresponden a variables, ¿verdad? Entonces, le pedimos al usuario, escribe el primer número y el número que el usuario coloque en este lugar lo vamos a guardar o le vamos a solicitar al computador que lo guarde en la variable N1. Luego que ya tenemos guardado ese valor en esa variable N1, le pedimos entonces al computador que muestre en la pantalla, escribe el segundo número, para que la persona pueda escribir el segundo número y lo pueda guardar el computador en el número 2. Si yo coloqué el número 8 y lo guardo en N1 y coloqué el número 2 y lo guardo en N2, ya conozco que N1 vale 8 y N2 vale 2. Por lo tanto, la suma de estos dos me va a corresponder a un número 10, ¿verdad? Entonces, luego le decimos al computador que en N3, que es una nueva variable donde se va a guardar la suma, sume el contenido que tiene, valga la redundancia, la variable N1 y N2. Y que luego me lo muestre. ¿Cómo me lo va a mostrar en la pantalla? De la siguiente forma. La suma de el número 8 y el número 2, que en este caso vienen siendo las dos variables, da como resultado el número 10, que estaba guardado en esta variable que teníamos aquí, que correspondía a la suma de los números N1 y N2. ¿Lo ven? Y luego de eso le decimos que finalice el programa, porque básicamente lo que se quiere con el programa o con este pseudocódigo es, para no decirle programa todavía porque estamos todavía en el lenguaje intermedio, es que sume dos números que obviamente desconocemos. Y si los desconocemos, obviamente se nos va a hacer más cuesta arriba identificar los números. Por ello le pedimos la información al usuario, para que el usuario sea el culpable de indicar qué números son los que vamos a sumar.
lo sumamos en N3, el contenido de las variables N1 y N2, y luego mostramos esta suma de N1 y N2 y decimos que da como resultado el resultado de la suma que ya lo hicimos en el paso anterior. ¿Lo ven? Lo que está entre comillas es lo que le vamos a mostrar en la pantalla al usuario. Lo que no está entre comillas es lo que va a hacer el computador de forma interna.